Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contarles sucedió hace 10 años, cuando era profesor en una escuela secundaria en las afueras de una pequeña ciudad. Era una institución con historia, construida hace más de 100 años, y como muchas otras escuelas antiguas, tenía su propio conjunto de leyendas y rumores. No soy alguien que se deje llevar por supersticiones, pero lo que viví durante ese año cambió mi forma de ver muchas cosas. Era un lunes por la mañana cuando todo comenzó. Recuerdo que la primera clase del día era de matemáticas, y mis estudiantes, como siempre, estaban a medio camino entre el sueño y la realidad. No era una clase particularmente difícil, pero los chicos estaban inquietos. Parecía que el aire mismo en el aula tenía una carga eléctrica, y los murmullos eran más constantes de lo habitual. No presté mucha atención, pensando que era solo el resultado del regreso de un fin de semana largo. Sin embargo, todo cambió cuando la alarma de incendio sonó. No era una alarma común, parecía más un chillido agudo, casi inhumano. Todos nos miramos confundidos, pero seguimos el protocolo y evacuamos el edificio. Afuera, los estudiantes estaban asustados, algunos casi al borde del pánico. Sin embargo, no había señales de fuego, ni humo, ni nada que sugiriera una emergencia real. Después de unos minutos, los administradores de la escuela nos permitieron volver a entrar, asegurándonos que había sido una falsa alarma. Esa noche, no pude dejar de pensar en el incidente. Había algo en ese sonido que me dejó inquieto. Sin embargo, al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Las clases continuaron, los estudiantes seguían con sus rutinas, y el incidente de la alarma fue rápidamente olvidado. Pero no por mucho tiempo. El martes por la tarde, durante la última clase, una de mis alumnas, Laura, se desmayó. Era una chica saludable, siempre activa en deportes y actividades extracurriculares, así que fue una sorpresa para todos. La llevamos a la enfermería, y aunque recuperó la conciencia rápidamente, no pudo explicar qué había sucedido. Dijo que sintió un frío intenso, y luego todo se volvió negro. Las cosas empezaron a escalar a partir de ahí. Al día siguiente, varios estudiantes se quejaron de dolores de cabeza y mareos. Las luces en los pasillos parpadeaban constantemente, y algunos profesores empezaron a notar un olor extraño, una mezcla de humedad y algo que no podían identificar. Nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo, y la atmósfera en la escuela se volvió cada vez más opresiva. Una noche, después de terminar de calificar exámenes, me quedé hasta tarde en mi salón. Era casi medianoche cuando decidí irme, pero al salir del aula, escuché unos susurros. Pensé que tal vez algún estudiante se había quedado atrapado, así que seguí el sonido. Me llevó al sótano, una parte de la escuela que rara vez se usaba. Al abrir la puerta, los susurros se hicieron más fuertes, pero no había nadie allí. La oscuridad del sótano parecía absorber la luz de mi linterna, y el aire era tan frío que mi respiración se volvió visible. Me invadió una sensación de pánico irracional, así que salí rápidamente y cerré la puerta de golpe. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Los estudiantes empezaron a desaparecer, primero uno, luego otro. Cada vez que reportábamos a la policía, comenzaban las investigaciones, pero nunca se encontraba nada. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común. Los estudiantes simplemente se desvanecían. La escuela cerraba por días, pero reabría con la esperanza de que las cosas mejorarían, pero no lo hacían. Recuerdo a una madre desesperada, que vino a buscar respuestas sobre su hijo desaparecido. Sus gritos resonaban en los pasillos vacíos, su dolor palpable en cada palabra. No supe qué decirle, porque no tenía respuestas, solo preguntas. Las desapariciones y los fenómenos extraños continuaron. Un día, durante una reunión del personal, una de mis colegas, Ana, rompió a llorar. Dijo que había visto sombras moviéndose por los pasillos, sombras que no tenían dueño. Algunos intentaron consolarla, otros la miraron con desconfianza, pero todos sentíamos ese mismo miedo creciente. La gota que colmó el vaso para mí fue cuando, una noche, después de una larga jornada, decidí revisar los archivos antiguos de la escuela. Quería entender si había algo en la historia del edificio que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Encontré registros de antiguos profesores y alumnos, historias de enfermedades y tragedias.
Pero lo más perturbador fue un diario de un conserje de hace más de 70 años. En él, describía cómo había escuchado susurros provenientes del sótano, cómo había visto sombras y sentido ese mismo frío intenso. Esa noche soñé con el sótano. En mi sueño, bajaba las escaleras y encontraba una puerta que nunca había visto antes. La abría y era como si el frío mismo del invierno me abrazara. Al otro lado, solo oscuridad y esos susurros incesantes. Me desperté sudando, el corazón latiendo con fuerza. Decidí que no podía seguir así. Fui a hablar con el director y le expliqué que debía irme. No podía seguir trabajando en un lugar donde no solo temía por mi vida, sino por la de los estudiantes. No fui el único. Varios profesores también decidieron renunciar ese año. La escuela terminó cerrando permanentemente unos meses después, y los rumores sobre lo que realmente ocurrió se convirtieron en leyenda. Años después todavía pienso en esos días. La escuela sigue vacía, un monumento al misterio y al miedo. A veces, cuando paso cerca, creo escuchar esos susurros nuevamente, y el frío regresa. Nadie ha encontrado una explicación, y tal vez nunca la encontremos. Pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que nos acechan desde las sombras, y que cuando menos lo esperamos, nos envuelven en su misterio insondable. Y así, la escuela sigue allí, con sus paredes cargadas de secretos y su silencio perturbador, esperando a que alguien más se atreva a entrar y descubrir lo que realmente se esconde en su interior. Desde que era niño, siempre me fascinaron las historias de terror y misterio. Mi imaginación se desbordaba con cada relato, y anhelaba experimentar algo así en la vida real. Sin embargo, nunca imaginé que la propia escuela primaria a la que asistí durante mi infancia se convertiría en el escenario de un enigma inexplicable y aterrador. La escuela primaria, Luna Creciente, era un edificio antiguo y majestuoso, construido a principios del siglo XX. Con sus altos techos, ventanas de vitrales y pasillos largos y oscuros, tenía el ambiente perfecto para alimentar historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Aunque muchos de mis compañeros de clase y yo bromeábamos sobre avistamientos fantasmales y ruidos extraños, nunca pensamos que algo realmente inquietante podría ocurrir. Todo comenzó en mi último año en la escuela primaria. Era un día como cualquier otro, soleado y con el bullicio habitual de los niños jugando en el patio durante el recreo. Sin embargo, ese día algo parecía diferente. Algo en el ambiente se sentía tenso, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver ni entender. Recuerdo haber escuchado murmullos entre los maestros, pero ninguno de ellos mencionaba algo fuera de lo común. Esa noche, mientras estaba haciendo mi tarea en casa, recibí una llamada de uno de mis amigos, Daniel. Su voz temblorosa me hizo sentir un escalofrío instantáneo. ¿Has oído lo que pasó en la escuela hoy?, preguntó Daniel con un dejo de miedo en su tono. No, ¿qué pasó?, respondí, intrigado por su repentino nerviosismo. Al parecer hubo un incidente extraño durante la clase de historia. La maestra, la SRA. García de repente se desmayó y comenzó a gritar cosas incoherentes. Dicen que vio algo en el aula, algo que no debería estar allí, explicó Daniel, su voz apenas un susurro. Quedé perplejo. La SRA. García siempre había sido una de las maestras más serenas y racionales de la escuela. El solo hecho de imaginarla gritando y desmayándose era perturbador. Decidí investigar más al día siguiente. Al llegar a la escuela al día siguiente, noté que algo había cambiado. El ambiente era pesado, como si una sombra se hubiera posado sobre el lugar. Los murmullos entre los estudiantes eran constantes, pero ninguno parecía saber realmente lo que había sucedido con la SRA. García. Durante la hora de la historia, me senté inquieto en mi pupitre, esperando cualquier señal de que algo fuera de lo común ocurriera. La maestra de reemplazo, la SRA. Martínez, era nueva, y aún no se había adaptado completamente a la dinámica de la clase. Miraba nerviosamente a su alrededor mientras hablaba sobre los acontecimientos históricos, como si estuviera esperando algo. De repente, un murmullo comenzó a extenderse por la clase. La SRA. Martínez se detuvo en seco y miró hacia la esquina del aula con una expresión de confusión y miedo en su rostro. Todos seguimos su mirada y, por un instante, juraría haber visto una sombra moviéndose en las sombras. La tensión en el aula se volvió palpable.
Los niños comenzaron a susurrar entre ellos, algunos visiblemente asustados y otros simplemente confundidos. La SRA. Martínez, intentando mantener la compostura, continuó con la lección como si nada hubiera pasado, pero su voz temblaba ligeramente. Esa noche no pude evitar pensar en lo que había presenciado. ¿Había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada? ¿O realmente había algo inexplicable acechando en la escuela? Decidí hablar con otros amigos para ver si habían notado algo similar. Para mi sorpresa, varios de ellos tenían historias para contar. Uno mencionó haber escuchado risas infantiles provenientes del pasillo de los baños, cuando no había nadie más allí. Otro dijo que había visto sombras moviéndose por los pasillos vacíos después de la hora de clases. Cada historia agregaba un nuevo nivel de misterio y temor a lo que estaba ocurriendo en la escuela Luna Creciente. Con el tiempo, los incidentes se volvieron más frecuentes y más perturbadores. Los maestros comenzaron a comportarse de manera extraña, a veces olvidando lo que estaban haciendo o diciendo en medio de una clase. Los estudiantes se quejaban de pesadillas vívidas y sensaciones de ser observados incluso cuando estaban solos en las aulas. Los rumores se extendieron rápidamente entre los padres y la comunidad. Algunos sugirieron que la escuela estaba construida sobre un antiguo cementerio, mientras que otros especularon sobre la posibilidad de que un evento trágico en el pasado hubiera dejado una marca en el lugar. Nadie tenía respuestas definitivas, solo teorías y especulaciones. Un día, durante la clase de matemáticas, algo ocurrió que cambió todo. La SRA. Martínez estaba explicando una ecuación cuando de repente se detuvo en seco. Su mirada se volvió vidriosa y sus labios comenzaron a moverse sin emitir sonido alguno. Los niños miraban con asombro y temor, mientras la maestra parecía estar en trance. Entonces, sin previo aviso, la pizarra comenzó a llenarse sola de números y símbolos, como si una mano invisible estuviera escribiendo. Los estudiantes miraban boquiabiertos mientras las ecuaciones se formaban rápidamente en la pizarra, más allá del conocimiento matemático de cualquier niño de esa edad. La SRA. Martínez finalmente recuperó el control de sí misma y miró con incredulidad lo que había aparecido en la pizarra. Nadie pudo explicar cómo eso había sucedido. Los rumores sobre la escuela Luna Creciente se intensificaron aún más, y los padres comenzaron a considerar seriamente sacar a sus hijos del lugar. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, ocurrió algo aún más perturbador. Durante una reunión de emergencia con los padres, mientras discutían qué medidas tomar, las luces en la sala de reuniones comenzaron a parpadear violentamente. Un viento gélido llenó la habitación, haciendo que algunos padres se estremecieran y se abrazaran instintivamente. De repente, se escuchó una risa infantil desde algún lugar de la habitación, aunque no había ningún niño presente. Los padres miraron a su alrededor con nerviosismo, buscando la fuente del sonido, pero no encontraron nada. La risa se desvaneció lentamente, dejando a todos con un sentimiento de inquietud y malestar. Fue entonces cuando los padres decidieron actuar. Organizaron una petición para que el consejo escolar investigara los sucesos inexplicables que ocurrían en la escuela Luna Creciente. Los medios locales comenzaron a informar sobre los extraños acontecimientos, atrayendo la atención pública y aumentando la presión sobre las autoridades escolares. Durante las semanas siguientes, se llevaron a cabo diversas investigaciones y exámenes en la escuela. Se contrataron expertos en paranormalidad, así como ingenieros y arquitectos, para revisar la estructura del edificio en busca de cualquier explicación racional a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cada examen y cada análisis dejaban más preguntas que respuestas. Los expertos encontraron lecturas de energía inexplicables en ciertas áreas de la escuela, pero no pudieron determinar la causa exacta. Las cámaras de seguridad registraron destellos y sombras en los pasillos desiertos por la noche, pero ninguna de las imágenes mostraba una evidencia clara de actividad paranormal. Era como si algo se estuviera burlando de todos nosotros, ocultándose en las sombras y evitando ser capturado. Finalmente, después de meses de incertidumbre y tensión, los padres decidieron que era suficiente. Organizaron una reunión comunitaria para discutir la posibilidad de cerrar la escuela Luna Creciente y trasladar a los estudiantes a otros planteles en el área. La decisión fue difícil,
pero la mayoría estuvo de acuerdo en que la seguridad y el bienestar de los niños debían ser la prioridad. El último día de clases en la escuela Luna Creciente fue surrealista. Los niños y los maestros se despidieron con lágrimas en los ojos, algunos recordando con cariño los momentos felices que habían compartido en ese lugar, ahora maldito por el misterio. Los padres recogieron a sus hijos con alivio y melancolía, sabiendo que algo incomprensible había ocurrido allí. Nunca se reveló la verdadera causa de los sucesos en la escuela Luna Creciente. Las teorías continuaron circulando, desde fantasmas y entidades sobrenaturales hasta experimentos científicos secretos y fenómenos inexplicables de la naturaleza. Cada persona que había estado involucrada en ese capítulo oscuro de la historia de la escuela tenía su propia versión de los eventos, pero ninguna explicación satisfactoria emergió jamás. Años después, cuando me encontraba en la universidad estudiando psicología, me obsesioné con descubrir la verdad detrás de lo que había sucedido en mi antigua escuela primaria. Leí libros sobre fenómenos paranormales, consulté a expertos en investigación de lo oculto y me sumergí en archivos antiguos en busca de pistas perdidas. Sin embargo, cada pista parecía conducir a un callejón sin salida, y el misterio de la escuela Luna Creciente permaneció tan impenetrable como siempre. Hoy en día, cuando reflexiono sobre esos eventos, todavía siento un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en la escuela Luna Creciente? ¿Era algo que escapaba a nuestra comprensión o simplemente nuestra imaginación jugándonos malas pasadas? Nunca lo sabremos con certeza, pero una cosa es segura: el misterio perdurará en mi memoria para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión racional, cosas que pueden acechar en las sombras sin ser descubiertas jamás. Mi experiencia en la escuela secundaria Aurora fue marcada por un evento que hasta el día de hoy me deja con más preguntas que respuestas. Era un día común de otoño cuando ocurrió, un día fresco con el aire cargado de hojas secas y el murmullo de los estudiantes llenando los pasillos. La escuela Aurora tenía un ambiente acogedor, pero también una historia intrigante. Se decía que el edificio originalmente había sido un hospital durante la Guerra Civil y que aún albergaba secretos de aquellos tiempos oscuros. Era la hora del almuerzo y nos encontrábamos en el patio, disfrutando del sol tardío. Fue entonces cuando alguien mencionó haber visto una sombra extraña en el pasillo del segundo piso. Al principio, pensamos que era una broma típica de la época de Halloween que se acercaba, pero luego más estudiantes comenzaron a comentar sobre encuentros similares en diferentes partes del edificio. Las historias se volvieron más detalladas con el tiempo. Un estudiante afirmaba haber escuchado susurros inexplicables mientras caminaba solo por los pasillos después de la escuela. Otro dijo que había sentido un escalofrío repentino en el baño de chicas, como si alguien estuviera observándola desde las sombras. Los rumores sobre la presencia de algo sobrenatural comenzaron a esparcirse como un incendio forestal entre los estudiantes y el personal. Pero todo cambió una tarde durante una clase de literatura. La SRA Ramírez, nuestra maestra de literatura, era conocida por ser una mujer pragmática y racional, no alguien propenso a supersticiones. Sin embargo, mientras discutía sobre la poesía romántica del siglo XIX, sucedió algo que sacudió nuestra percepción de la realidad. La SRA Ramírez se detuvo repentinamente en medio de una frase y su mirada se desvió hacia la ventana. Su rostro se puso pálido y su voz tembló mientras decía: ¿Lo ven? ¿Lo ven también? Todos los estudiantes giramos hacia la ventana, esperando ver lo que estaba mirando nuestra maestra. Fuera, en el patio trasero cubierto de árboles desnudos, parecía haber una figura borrosa y oscura moviéndose entre las sombras. No era clara, pero la sensación de presencia era palpable y desconcertante. La clase quedó en silencio, todos tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. La SRA Ramírez, visiblemente afectada, cerró las cortinas de golpe y continuó con la clase como si nada hubiera pasado, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Después de ese incidente, los avistamientos se intensificaron. Los estudiantes comenzaron a evitar ciertas áreas de la escuela, especialmente el segundo piso y los pasillos oscuros cerca del gimnasio. Incluso los maestros parecían más inquietos y alertas, como si estuvieran esperando algo que sabían que llegaría en cualquier momento.
Una noche, durante una actividad extracurricular, decidimos investigar por nuestra cuenta. Equipados con linternas y cámaras de teléfono, un grupo de amigos y yo nos aventuramos en los pasillos desiertos después del horario escolar. La adrenalina y la emoción de la búsqueda del desconocido nos mantenía alertas mientras avanzábamos con cautela. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de pasos suaves resonando desde el final del pasillo. Las linternas iluminaron débilmente la figura de alguien, una silueta alta y delgada que parecía moverse con una extraña gracia. Nuestros corazones latieron con fuerza mientras seguimos la figura, cada paso aumentando nuestra curiosidad y temor. La figura nos llevó a través de laberínticos pasillos y salas vacías, hasta que finalmente desapareció en una habitación sin marcar en el extremo más alejado del ala sur. Nos acercamos con cautela a la puerta entreabierta y miramos dentro con respiraciones contenidas. Lo que vimos allí nos dejó sin aliento. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de símbolos extraños y velas derretidas. Un libro antiguo descansaba abierto, sus páginas llenas de palabras en un idioma que no reconocíamos. El aire estaba cargado de una energía que parecía palpitar a nuestro alrededor, haciendo que la piel se nos erizara. De repente la temperatura bajó bruscamente y una sombra oscura comenzó a formarse frente a nosotros. Nos miró con ojos vacíos y una sensación de malicia pura emanaba de ella. Nos quedamos paralizados por el miedo, incapaces de mover un músculo mientras la sombra se acercaba lentamente. En ese momento el sonido de pasos rápidos se acercó desde el pasillo. Era la SRA. Ramírez, quien nos había seguido silenciosamente después de notar nuestra ausencia. Con un grito de sorpresa, la sombra se disipó en el aire, dejándonos en la oscuridad temblorosos y confundidos. La SRA. Ramírez nos llevó rápidamente fuera de la habitación y nos regañó severamente por habernos aventurado en ese lugar. Nos explicó que lo que habíamos visto era algo peligroso y que debíamos evitarlo a toda costa. Sin embargo, no pudo ofrecer una explicación clara de lo que era o por qué estaba en la escuela. Después de ese incidente, la administración de la escuela decidió cerrar temporalmente el ala sur para una investigación exhaustiva. Expertos en paranormalidad fueron llamados para investigar la habitación y sus alrededores, pero al final no encontraron ninguna evidencia tangible de actividad sobrenatural. La habitación fue sellada y la escuela intentó mantener el incidente en silencio para evitar el pánico entre los estudiantes y padres. Aunque nunca se reveló la verdadera naturaleza de la sombra en la escuela secundaria Aurora, el incidente dejó una impresión indeleble en todos nosotros. Nos hizo cuestionar nuestras creencias sobre lo sobrenatural y nos recordó que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión racional. A veces, es mejor dejar que el misterio perdure en lugar de buscar respuestas que podrían revelar verdades que no estamos preparados para enfrentar. Mi historia comienza en la pequeña escuela primaria Estrella Fugaz, un edificio de ladrillos rojos y ventanas de madera enmarcadas por enredaderas que parecían abrazar el lugar con sus zarcillos. Desde fuera, parecía un lugar encantador y acogedor, pero lo que ocurrió dentro cambió mi percepción para siempre. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó. Era el último trimestre del año escolar, y estábamos todos emocionados por las vacaciones de verano que se acercaban. Pero esa emoción se vio empañada por una serie de eventos inexplicables que empezaron a ocurrir en nuestra escuela. Todo comenzó con pequeños incidentes. Libros que caían de los estantes sin explicación, luces que parpadeaban en los pasillos desiertos durante la noche, y murmullos que se escuchaban en los rincones más oscuros de los salones vacíos. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación jugándonos una mala pasada, pero pronto los eventos se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. El rumor sobre la presencia, como la llamaban algunos estudiantes, comenzó a circular entre los pasillos. Se decía que era un espíritu inquieto que vagaba por la escuela en busca de algo perdido, o una historia sin resolver. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras moviéndose rápidamente por los rincones de los pasillos cuando nadie más estaba cerca. Pero fue durante una clase de ciencias cuando presencié algo que cambió mi escepticismo por completo. La SRA. Gómez, nuestra maestra de ciencias, era conocida por su pragmatismo y su enfoque en los hechos.
Sin embargo, esa mañana, mientras explicaba el ciclo del agua, sucedió algo que desafió toda lógica. La puerta del laboratorio se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, haciendo que todos saltáramos en nuestros asientos. La SRA. Gómez se giró rápidamente, su mirada buscando una explicación racional. Pero lo que vimos a continuación nos dejó sin aliento. Una figura nebulosa y translúcida se materializó en el centro del laboratorio. Era como una sombra en movimiento, sin forma definida pero con una presencia indiscutible. Los estudiantes retrocedieron con miedo mientras observaban cómo la figura se deslizaba por el suelo, moviéndose con una gracia etérea. La SRA. Gómez, sorprendida pero sin perder la compostura, dio un paso hacia adelante y trató de comunicarse con la figura. Sin embargo, no hubo respuesta, solo un leve susurro en el aire que apenas podíamos entender. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándonos en un silencio tenso y lleno de preguntas sin respuesta. Después de ese incidente, la escuela Estrella Fugaz se convirtió en el centro de atención. Los padres preocupados exigieron respuestas, y los medios locales informaron sobre los extraños sucesos que ocurrían en la escuela. Se organizaron reuniones de emergencia, y se formaron comités para investigar lo inexplicable. Los expertos en paranormalidad fueron llamados para investigar. Realizaron múltiples estudios y análisis en la escuela, buscando cualquier indicio de actividad sobrenatural. Sin embargo, cada prueba y cada observación parecían solo aumentar el misterio. No había explicación racional para lo que estábamos presenciando. Con el tiempo, los incidentes comenzaron a disminuir en frecuencia, pero nunca desaparecieron por completo. La presencia seguía siendo un tema de conversación entre los estudiantes y el personal, y los rumores sobre la verdadera historia detrás de la escuela Estrella Fugaz continuaron circulando. Finalmente, llegó el último día de clases antes de las vacaciones de verano. Los estudiantes se despidieron con una mezcla de alivio y curiosidad, mientras dejaban atrás el lugar donde habían pasado tantas horas de sus vidas. La administración de la escuela prometió investigar más a fondo durante el receso y volver con respuestas claras para el próximo año escolar, pero esas respuestas nunca llegaron. A medida que los años pasaron, la leyenda de la escuela primaria Estrella Fugaz se desvaneció lentamente en la memoria colectiva de la comunidad. Sin embargo, para aquellos de nosotros que vivimos esos días llenos de misterio y temor, la experiencia sigue siendo un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión racional, cosas que pueden acechar en las sombras sin ser descubiertas jamás. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.